Y el sábado se van a reunir todos los astrólogos y van a dar sus charlas y demás. Así que los tenemos en exclusiva para la W. Hablan los astrólogos. ¿Y le van a leer la carta astral a Jairo? Ave María. Yo creo que la de él es sin ley. Están para ayudar, ¿no? Doctor Casas, tenemos una espectacular caja con unos vinos maravillosos para los tuiteros, para los oyentes que nos acompañaron hoy con numeral Mujeres que hablan duro. ¿A qué hora se va la caja? 11:45. 11 de la mañana, 45 minutos. @Oscar Tino, 11:45, 0 segundos y 142 milésimas. Ah, no, señor, tengo uno antes. @Emiluna, 11:45, 0 segundos y 88 milésimas. @Emiluna, que trinó numeral Mujeres que hablan duro, como las mujeres de mi familia, que aportan honor a la vida. Javier Arana nos trae a esta hora las 5 más leídas en eltiempo.com. Buenas tardes, Julio. Entre los temas más leídos, así fue la captura de Salo, el ex de la famosa actriz de televisión, Salomón Corr, ex marido de Carolina Acevedo, detenido este miércoles, es acusado de liderar una red de lavado de la mafia. Vieja, así se titula una columna de Margarita Rosa de Francisco. En ella, la actriz explica que en esta sociedad colombiana de machos y reinas, la mujer debe sentir vergüenza de su vejez. Sí, estoy envejeciendo, ya sé. Me conmueven aquellas personas que me lo gritan con esa frustración infantil, como si yo, que me despierto conmigo misma y me miro al espejo todos los días, no me diera cuenta. Magnífica columna. Capturan a Alejandro Lyons en Miami. El exgobernador de Córdoba fue capturado en un operativo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, ICE. Vea el video clasista que puso en jaque a la Universidad de Medellín. Rechazo, indignación y fuertes críticas ha desatado el más reciente comercial de esta universidad, que será retirado. Y en deportes, arranca el sacudón de fichajes en el ciclismo mundial. El equipo Arkea debería confirmar al colombiano Nairo Quintana como gran refuerzo de la temporada. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W, gracias por acompañarnos. Estamos listos como siempre para contarles qué está pasando a esta hora en Colombia y en el mundo. La noticia, por supuesto, Jairo, primicia de la W, primicia de Julio Sánchez, tiene que ver con Alejandro Lyons. Pues con la detención que fue en Estados Unidos, ya está a órdenes de las autoridades de ese país. Recordemos, Vicky, que él tiene varios procesos pendientes aquí en Colombia. Él, uno de los principales protagonistas del llamado Cartel de la Toga, quien ayudó a las autoridades de Estados Unidos. Lo que se dice es que ya habría perdido su estatus de testigo protegido en ese país y por lo tanto sería enviado a Colombia en los próximos días. Aquí en el país tiene muchos procesos pendientes, como el cartel del SIDA, el cartel del síndrome de Down. Son algunas de las investigaciones que tiene el exgobernador, quien fue pues detenido y será deportado a Colombia. Recordemos que Lyons es investigado por la malversación de recursos que superan los 10.000 millones de pesos y que habrían sido canalizados a través de convenios, y todo esto tiene que ver con convenios de ciencia y tecnología. Pero es más, también está sindicado de asignar contratos de regalías por más de 65.000 millones de pesos con el Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología, que nunca se ejecutaron. Es decir, tiene muchos procesos aquí pendientes, a pesar de que aquí en Colombia firmó un principio de oportunidad en uno de estos expedientes. Muy bien, estamos en Facebook Live y estamos en nuestra página en www.wradio.com.co. Hoy hablan los astrólogos en la W, así que tenemos dos hashtags, numeral astrólogos en la W y numeral les pregunto a los astrólogos.
¿Usted qué les quiere preguntar? Es un programa extraño, yo lo sé, pero creo que la vamos a pasar bien. Numeral, les pregunto a los astrólogos, solo en segundos, aquí en la W. Lucas, hay noticia. Vicky, noticia desde la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, porque el congresista Ricardo Ferro, quien es el investigador en el proceso que se adelanta contra el expresidente Juan Manuel Santos por el escándalo de Odebrecht, le pidió al nuevo presidente de esa célula legislativa, John Jairo Cárdenas, que la sesión en la que se resolverá la recusación interpuesta en su contra por la defensa del exmandatario sea pública y no a puerta cerrada. El congresista Ferro señaló que el debate sobre su permanencia en la cabeza de esta indagación se debe dar de cara al país. Que esa sesión sea pública y que el país conozca tanto los argumentos que tenemos nosotros para decir que no hay lugar a esa recusación, así como también el voto que van a proferir los miembros de la Comisión de Investigación y Acusación. Pero reiteró que no tiene una enemistad grave con el expresidente Santos y recordó que ha votado para archivar 8 procesos contra él y como investigador pidió que no se avanzara con una de las indagaciones preliminares en su contra. La pregunta que uno se hace es ¿por qué en ninguno de los 8 procesos en los cuales yo voté para que se le archivaran estas investigaciones al presidente Juan Manuel Santos, ni el presidente ni su defensa consideró recusarme por una enemistad grave? Lucas, gracias. 12 del día, 6 minutos. En segundos, numeral, les pregunto a los astrólogos. Les pregunto a los astrólogos. Hablaremos de política, del presidente Iván Duque. Desde otra mirada, siempre tenemos a los politólogos, a los economistas, a los abogados. Hoy a los astrólogos. Astrólogos en la W. Luz Helena, noticia. Vicky, noticia con el Procurador General encargado Juan Carlos Cortés, que le solicitó al ministro de Salud Juan Pablo Uribe endurecer los lineamientos de contratación de las empresas sociales del Estado, esto para la prestación de servicio de salud y que cumplan con la obligación de hacer uso eficaz de los recursos y mejorar las condiciones de salud de la población atendida. Lo precisó en su comunicación que después de analizar los alcances de una resolución donde se fijaron los lineamientos para que las empresas o los hospitales adopten un estatuto de contratación, el Ministerio Público encontró que la norma omitió establecer que en todo esas reglas estaban obligadas a regirse por los principios de contratación pública. Un jalón de orejas típicamente de la Procuraduría al Ministerio de Salud. 12 del día, 7 minutos, Mateo, y en el mundo para ir con nuestros invitados de hoy. Numeral, les pregunto a los astrólogos y numeral, astrólogos en la W. Vicky, le cuento que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana denunció el día de hoy una nueva incursión aérea de Estados Unidos en el espacio aéreo de Venezuela y acusó al país norteamericano de querer crear un incidente con estas prácticas. 12 del día, 7 minutos, ya tenemos las 12 del día, 7 minutos, y a esta hora pues saludamos a nuestros invitados. Muchos políticos en Colombia, muchos, créanme, consultan permanentemente a los astrólogos y otros consultan más que astrólogos. ¿Cuál es la diferencia? Bienvenido Martín Ochoa a la W, astrólogo. ¿Cuál es la diferencia entre un brujo y un astrólogo? Porque la gente se puede confundir. Aquí está el micrófono. Ok, buenas tardes para todos los oyentes. La diferencia entre un brujo y un astrólogo es que el astrólogo utiliza un procedimiento matemático que se llama la carta natal. ¿Qué es la carta natal? O sea, es la misma carta astral. Sí, correcto. La diferencia entre la carta astral y los horóscopos del periódico es que simplemente ahí se escribe cualquier cosa y es genérico. La carta astral es un mapa del cielo que se levanta en el momento del evento o del nacimiento de una persona en la ciudad, en la latitud, longitud y en la hora del suceso o del nacimiento. ¿Qué nos permite esto? Tener como una especie de, por decirlo así, perdónenme el uso del término, radiografía o un mapa que nos permite entender el desarrollo de esa persona o de ese evento o de esa comunidad. Y a partir de esto, lo que hacemos con la astrología es una asesoría, porque la astrología lo que aporta básicamente es información. Y esa información utilizada con los técnicos nos permite solucionar problemas o plantear circunstancias que nos favorezcan. Eso hacemos los astrólogos. Déjeme saludar también a Giovanni Londoño, él es astrólogo y está en Cali. ¿Qué hubo, Giovanni? ¿Cómo va? Vicky, muy buenas tardes, un saludo y bueno, agradecido de estar en este lugar tan especial. Gracias por acompañarnos. Pues hoy vamos a hablar de política, me han hecho unas recomendaciones, me han dejado encargos, que por favor les pregunte por James para que se vayan preparando, que por James, que por la alcaldía de Bogotá, mejor dicho. Vamos a empezar a hablar de política nacional, porque ustedes se reúnen, Martín, el próximo sábado, ¿no?
tienen un evento muy grande de astrólogos donde van a hablar de eso, de país, de Colombia. Sí, el evento que hacemos por primera vez en Colombia se trae de Argentina, lo trae Adolfo Jerez, es un astrólogo muy reconocido en un campo de la astrología que se llama la astrología mundana, que tiene por objeto estudiar los impactos de los fenómenos de los ciclos planetarios en la economía, en la política, y esto ha sido corroborado incluso por historiadores. Es una rama de la astrología que no se conoce popularmente, pero que es muy útil para entender, por ejemplo, por qué estamos entrando en una era en el mundo de proteccionismo, de tensión. Y este sábado 3 de agosto, de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde, estaremos disertando 3 astrólogos, Adolfo Jerez, que viene de Argentina y nos trae el evento, porque allá se hace ya varios años, Giovanni Londoño y este servidor. Y nos acompañará, siempre en estos eventos nos acompaña un no astrólogo, o un economista o un sociólogo. En este caso, el reconocido economista colombiano Frank Perl. Ah, Frank Perl, el excomisionado de paz. Sí, correcto. Ah, ya le entiendo. Que no es astrólogo, y lo que queremos aclarar, él no es astrólogo, sino Ni que... es brujo tampoco. Ni es brujo, y nosotros Bueno. tampoco somos brujos. Muy bien. Son las 12 del día, 11 minutos. Mire, Martín, empecemos entonces por el principio, porque la gente me está escribiendo mucho a numeral. Les pregunto a los astrólogos. ¿Quiere ver qué más o menos está diciendo la gente? Ok. De todo, De están todo, diciendo. me Dice, imagino. numeral, les pregunto a los astrólogos, ¿en qué nos afectan los 2 eclipses de julio 2 y julio 16? Balinera dice, ay, no, esa no. Por acá dice es que Diana Pacheco, les pregunto a los astrólogos si mi vida dará el cambio de 180 grados. Diana Pacheco, 14 de mayo de 1967. Por acá, Hagan. Mate Arias, numeral, les pregunto a los astrólogos por mi situación sentimental y financiera. Por acá, otro ya está preguntando hasta con el signo. Dice que Alejandra Calejandra, numeral, les pregunto a los astrólogos, soy Aries, ¿cómo me va a ir en el amor? Bueno, y de ahí para allá empiezan a preguntar por la política, qué es lo que realmente nos interesa hoy y de lo que vamos a hablar. Déjeme preguntarle por la carta astral de Colombia. Arranquemos por ahí, Martín, y compartimos con Giovanni. ¿Qué es lo que dice esa carta astral de Colombia que ustedes han hecho o han revisado? Bueno, aquí depende de lo que se quiera oír, ¿no? Sí. Hay niveles Lo de que- fondo. lo que No, lo que toca, encontraron lo que ustedes. encontraron, sí. Claro, bueno, entonces, haciendo un análisis cuidadoso de una técnica que se llama el punto de la edad, que es coger la edad del suceso y desplazarla a lo largo de Colombia, empezamos a encontrar un ciclo de resonancia con la violencia. Yo tengo en el congreso, en el evento de este sábado, vamos a ver, pero lo puedo adelantar, es como si cuando vamos donde el médico necesita una historia clínica. Y basado en la historia clínica, observa unos patrones de salud. En el caso de una organización, esto lo hacemos en las organizaciones, empezamos a mirar en el desarrollo de la organización cada vez que hay ciertos movimientos de los planetas son un reflejo donde nos podemos dar cuenta qué ocurre en el país. Y estamos entrando en una época de resonancia con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Tú restas 72 años menos el 2020, nos da 1948, ese es uno de los ciclos. Réstale a 2020 menos 72, 1948. 2020 menos 36, que es la mitad del ciclo, es 1985. ¿Qué pasó ahí? Palacio de Justicia y Armero. O sea, perdóneme, le hago un paréntesis. ¿Estamos entrando en una era de fatalidad? A ver, esto es muy importante porque nosotros también en la carta podemos encontrar las formas de solución. Una frase de Carlos Pero Gustavo respóndame Jung. esa Sí. pregunta, Martín. Estamos entrando como según los astrólogos. Todo esto que estamos diciendo hoy es la visión de los astrólogos. Sí, estamos entrando en una cuestión de fatalidad, de daño. Mira, Carlos Gustavo Jung lo responde: el que no es consciente de su inconsciente está condenado a repetir su historia y a llamarla destino. Sí. ¿Qué significa? Y Napoleón decía: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Qué pasa? Estamos entrando en una resonancia. Tú puedes mirar, pero eso no quiere decir que tenga que obedecer al patrón de fondo, sino precisamente implementar. No solo nosotros estamos muy acostumbrados a acusar al gobierno, la comunidad también tiene que implicarse y encontrar alternativas para empezar a dar una salida. Después del acuerdo de paz se están reorganizando grupos armados que siempre han existido, han cambiado. Esos grupos armados obedecen a unas causas mucho más profundas que todos sabemos, que tienen que ver con los valores éticos que se han enseñado en este país, con la distribución de la tierra. Y este momento, estos años que vienen,
nos dan la posibilidad de hacer una disolución de esa información o una nueva generación del país que merecemos, pero también podemos caer en la inconsciencia de no hacer nada y simplemente reciclar el conflicto y avanzar. Pero no me ha respondido. Estamos entrando en un ciclo de fatalidad. Depende de nosotros. Si a ti el médico pero te lo que dice la carta es que sí. Lo que dice la carta es que tenemos la posibilidad de tomar acciones concretas para empezar a salir del ciclo de fatalidad. Pero estamos en un ciclo de fatalidad. Estamos en una resonancia muy delicada. Pero estamos Usted nos tiene que hablar clarito, porque pero es que obviamente mira, nosotros pero no entendemos ese lenguaje. Año, en esta década, en estos meses. Estoy hablando de los próximos 6 años a partir de este momento. Y Giovanni nos va a hablar de un ciclo que se llama Saturno-Plutón y Plutón sobre el Sol de Colombia. Eso indica que la sombra sale a la luz. Fatalidad es que la corrupción se está tomando, está saliendo a la luz. Necesitamos corregir eso, así nos duela. Tú has hecho un trabajo muy valiente y otros periodistas. Necesitamos hacer ese trabajo. Esos son los remedios que hay que tomarse cuando uno va al médico. Y depende también, esto no se resuelve solamente con marchas en la calle, sino con una educación de fondo, de valores. Entonces, en ese sentido, estamos entrando en un momento donde tenemos que tomar decisiones para no entrar en la fatalidad. Entiendo. Giovanni, ¿cuál es ese ciclo del que habla Martín? Vicky, a ver, para entender el ciclo en el que está Colombia, hay que entender un factor determinante. Colombia oficialmente nace como república en la madrugada del julio 21 de 1810, hacia las 3 horas 35 minutos 40 segundos de la mañana. La carta que nos toca corresponde a un país nacido bajo el signo de Cáncer. ¿Cuál es la preocupación que viene dentro de nuestro proceso de investigación? Todos los países Cáncer están sufriendo una especie de ciclo que está arrasando y está complicando mucho la gestión en ellos. Tal es el caso de Argentina, que fue un 9 de julio, Venezuela sin duda alguna 5 de julio. ¿Qué pasa entonces? Nosotros somos 21 de julio. Quiere decir entonces que por anticipado nos están mostrando hacia dónde vamos. Estos dos países no han podido superar aún la crisis, uno del 2001, el otro todavía está en su momento de crisis, Venezuela. Pero nosotros, por haber nacido casi al final del signo, está claro que el impacto de un aspecto que se llama Plutón en oposición al Sol va a generar algo en Colombia. Es imposible que podamos creernos que vamos a salir ilesos. La diferencia es, tenemos ya 2 ejemplos palpables del efecto de ese aspecto que, repito, Plutón oposición al Sol de Colombia. Nos faltan pocos años, 3, 4 años cuando más, para que el efecto de ese aspecto sea total. ¿Qué es lo que vamos a mostrar nosotros en Bogotá? Las investigaciones que permiten, en mi caso concreto, mostrar dónde está el punto focal que tenemos que entender y manejar para paliar la crisis de una u otra manera. No somos inmunes a la crisis, la diferencia es cuán preparados vamos a estar para enfrentarla y conociendo cuáles son las herramientas válidas, porque las mismas herramientas de Venezuela no son las mismas que le sirven a Colombia. Claro. Las mismas herramientas que use Argentina para solucionar la crisis no le sirven a Colombia. Mientras que, por ejemplo, en Venezuela efectivamente lo que nosotros los astrólogos llamamos sector número 6, que es el sector de la producción, el sector de la salud y el sector de los militares, es allí donde se gesta el mayor y el peor escenario de crisis. En nuestro país es completamente diferente. En nuestro país va a vivir una crisis a partir de el elemento que llamamos nosotros casa número 9. Las cosas de la casa novena, de la carta natal de nuestro país, Colombia, es el punto que va a hacer la diferencia entre una crisis manejable, porque inevitablemente vamos a tener la crisis, y otra, una crisis prolongada, Giovanni, una crisis que... Perdóneme Dígame, que lo Vicky. interrumpa, pero usted nos está diciendo, hay una parte que uno no entiende porque empiezan a hablarle de la casilla 9, no sé qué, yo les pido que traten de darnos eso en un lenguaje más, Vicky, más perfecto. claro para la gente común y corriente y para nosotros, pues que somos Ok. gente común y corriente. Pero una pregunta, usted está diciendo algo clave. Colombia va a entrar en una crisis, usted lo está diciendo. ¿Qué clase de crisis según los astrólogos? Bueno, puedo adelantar lo siguiente como para que tengamos un punto de referencia. La carta astral se divide en 12 segmentos. Esto nosotros lo llamamos casas y cada casa encierra una cantidad X de temas. En la casa novena están las leyes, la parte, digamos, de nuestra constitución. Por allí es donde viene realmente la revisión. A mí personalmente no me extrañaría en absoluto que pasando el final de la crisis tengamos una nueva constitución en Colombia y no por el capricho
de que este partido quiere una no, sino porque sencillamente nos vemos abocados a que no nos queda otra opción sino concertar una nueva legislación para nuestro país. ¿Ves? O sea, usted Entonces, ve una nueva constitución. no me extrañaría en lo No le más mínimo, extrañaría. porque las leyes que tenemos actualmente están demostrando que no alcanzan realmente para la magnitud de la circunstancia que tenemos en nuestro país. Martín, ¿usted ve esa casilla 9, esa crisis de Colombia cómo? Bueno, el efecto de Plutón, para aclararlo al público, Plutón cumple una función, es sacar a la luz lo que está escondido, eliminar lo no esencial a la evolución. Eso significa que si está en el signo de Cáncer, los países de Cáncer, como lo menciona Giovanni, entre ellos Colombia, Venezuela, Argentina, tienen que enfrentar cara a cara su aspecto sombra, su aspecto incómodo. Y el Sol representa a los gobernantes, a las dirigencias de este país, pero el Sol también es la conciencia y la manera de pensar de los colombianos. El efecto de Plutón frente al Sol, que es lo que se nos avecina, nos va a poner cara a cara a vernos con lo que ya está pasando. El 70% de la corrupción ocurre en el sector público. Eso es grave. El eje 2.8, que es el eje de las posesiones, las riquezas del país y la forma en que se maneja el país, la casa 8, ahí está entrando Plutón, nos está indicando la necesidad de, como dice Giovanni, hay que revisar la Constitución, pero hay que revisar la forma en que los que administran este país están haciendo uso de los recursos públicos. Nos escribe, ya somos tendencia numeral, les pregunto a los astrólogos, mire por ejemplo, Martín está diciendo, Gadiel Arboleda, se sale de Colombia y dice, numeral les pregunto a los astrólogos, ¿Maduro será derrocado? Yo creo que no podemos caer en esa, digamos que hay que tener un cuidado en esto. Mucha gente quiere que se caiga Maduro por todas las atrocidades que está cometiendo, pero una cosa es pensar con las vísceras y otra es mirar con objetividad. Ahí hay un drama que es el ajedrez mundial, que precisamente tiene que ver con el ciclo Saturno-Plutón, que son las fuerzas que se polarizan, que se reparten el territorio, y creo que eso obedece a algo mucho más que a la necesidad que tenemos de que se caiga. Él representa la crisis, la sombra, y necesariamente tiene que haber una catarsis. Imaginémonos el efecto de un cáncer en un cuerpo físico. Implica una quimioterapia, sanarse, cambiar hábitos. O sea, no solamente por la necesidad o morirse, porque Plutón es la muerte y la resurrección, o la muerte o la transformación, pero no nos va a dejar, como lo estaba diciendo Giovanni, no nos va a dejar como entramos, ni como veníamos, vamos a ser otros al final. ¿De quién depende eso? Estrictamente de nosotros. Cuando habla del final, ¿es el final de este gobierno? No, el final del ciclo de Plutón. Y ese dura 6 años, es el que estamos estamos entrando en un rango del 2020 al 2025, 2026, que son definitivos. ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Cómo nos preparamos? Porque mira, la astrología da información. Pero de todas maneras, para aterrizarlo de Maduro, para que la gente pueda entender, y la pregunta de nuestro oyente, ¿ustedes pueden saber o explicar qué va a pasar con Maduro después de hacerle la lectura de la carta? No tenemos la carta de él porque hay muchas informaciones, incluso no se sabe si nació en Cúcuta o en Caracas. Les comento algo, muchos dirigentes se cuidan hoy de hacer pública inclusive su fecha y día de nacimiento. Simplemente dicen nació en Bogotá y no dicen más. Porque ese es el punto de arranque. Es el punto de arranque, es la hora, el instante y sobre todo... Ustedes no pueden hacerle, ni le han hecho a Maduro porque no tienen la fecha. Hay una supuesta exacta. carta, pero sí la carta de Venezuela. La Venezuela tiene una energía fija. Fija significa que ahí está, nadie lo saca, pero no quiere decir que no haya un proceso andando. Ese proceso sí está andando, ese proceso va... Ustedes ven cómo se moviliza la población civil en Venezuela, se agudiza la crisis en las Fuerzas Armadas y finalmente tiene que dar un resultado. Tiene que haber un proceso, no va a estar en el mismo punto. Es posible que Maduro se vaya. Lo que no sabemos es el régimen que está detrás de Maduro, lo que está de fondo. O sea, el problema aquí está más allá de Maduro. Esto es como una institución que se instaló y que tiene en oprobio al pueblo venezolano. Giovanni, volviendo a Colombia, en esa carta astral de Colombia, ¿cómo está el presidente Iván Duque? Bueno, mire, todos los presidentes, como un factor general de un país, lo podemos representar a partir de dos elementos fundamentales. Uno, lo que nosotros entendemos como el planeta Júpiter, y otro como el planeta Saturno. Saturno es la parte política,
sea, yo con Saturno dentro de la carta natal de Colombia entiendo todo lo que es el elemento político independiente de quién lo esté representando o quién lo esté ejerciendo. Mientras que con Júpiter yo sí puedo medir o hacer entendible cuál es el interés real de todo aquel que ostente la presidencia, que son dos cosas muy diferentes. Una es la política, que la podemos hacer inclusive los ciudadanos corrientes, común y corrientes, ¿no? Pero el presidente tiene unas funciones, y en la Carta de Colombia el significador del presidente en ejercicio está pegado a algo que nosotros llamamos sector número 12. Ese es el sector donde las grandes soluciones se tienen que implementar porque hay grandes problemáticas. Entonces, ¿cuál es la parte organizacional de la presidencia para realmente solucionar las cosas de la Casa 12? Hablamos en Casa 12 cosas como de secuestros, hablamos cosas de las partes de esto que se llama las grandes problemáticas que normalmente van a suceder en todos los países, pero ¿qué tipo de problemáticas nosotros tenemos que vernos abocados? Allá hay un signo que representa la tierra, la parte de producción. Entonces, definitivamente el éxito de un presidente en Colombia empieza porque realmente haya un aparato productivo lo suficientemente competente para, primero, surtir la canasta familiar en Colombia, y segundo, crear un mercado adicional. Porque si eso no se crea, entonces la problemática va a seguir creciendo al punto de que definitivamente cualquier gestión presidencial va a simplemente quedar ahí como en un punto muerto. O sea, yo invito inclusive a todos los que puedan tener acceso a la parte financiera de Colombia que empiecen por revisar ese elemento de la Casa 12, porque lastimosamente es una de las casas más complicadas. Es decir, Iván Duque está en una situación complicada como presidente desde el punto de vista de los astrólogos. Vicky, quien asuma el cargo de presidente de Colombia tiene que entrar por solucionar ese punto. Por eso, pero es que ya el presidente Giovanni es Iván Duque, entonces ayúdeme con eso. Ya el presidente es Iván Duque, entonces centrémonos desde la astrología, porque de verdad yo lo estoy tomando con mucha seriedad. Entre otras cosas, hoy está cumpliendo años Iván Duque, ya vamos a mirar con Martín que la tiene lista, pero en esa, ya Iván Duque es el presidente, en esa casilla 12 que usted lo ubica, ¿cuál es su posición frente a esa crisis que se ve en el país? Ok, Vicky, hay dos cosas en concreto. Mire, una, él como figura presidencial, así. Iván Duque es el presidente de Colombia y tiene que entrar a solucionar las cosas de casa número 12 del país. Pero en el momento en que él hizo la juramentación como presidente de Colombia, resulta que algo que nosotros llamamos el nodo sur, que es un punto de disminución, quedó exactamente pegado a la casa número 2, que es la casa de la economía nacional. O sea, el problema más grande que él va a tener que vivir y solucionar es cómo levantar la economía del país. Ahí es donde está el punto focal de la presidencia actual del señor Iván Duque. Puede que él haga muy buenas... o sea, su punto clave, muchos podrían pensar que es el proceso de paz, seguirlo y tal, y resulta que es el tema de la economía, que ha tenido mucha fragilidad por estos días. Vi que yo en mi Facebook publiqué justamente 2 análisis cortos de la presidencia nueva de Iván Duque, y justamente enfaticé, nos toca una presidencia con el nodo sur pegadito, así, puesto encima de la cúspide de la Casa 2. ¿Eso qué quiere decir? El nodo sur es un factor de disminución. De perder el control incluso. Entonces, ¿dónde se puede perder el control en esta presidencia? En la economía del país. Lo difícil que puede ser, y claro, nosotros somos colombianos y por tanto vamos a tener que confrontarnos a esa necesidad de soluciones que estamos esperando de esta nueva presidencia, en lo económico, sin duda alguna. Que ya no es nueva, ¿no? Ya tiene un año. Martín, correcto. Usted tiene ahí la carta astral que hoy está cumpliendo años Iván Duque. Sí, el doctor Iván Duque tuvo un crecimiento de ascenso muy importante, partió de no ser una figura tan conocida, eso está en su carta, y llegar a ganar la presidencia. Esa es una primera etapa, le sirvió para eso, un gran impulso y llegó. Pero en la segunda fase, que es tomar la presidencia, él tiene un movimiento de Urano, él tiene actualmente 42 años, todos los astrólogos conocemos que a los 42 años Urano, que trae los cambios, y que tiene un ciclo de 84 años, la mitad es 42, replantea lo que se conoce como la crisis de la mitad de la vida. Eso adaptado a él es con lo que él llegó, en este momento necesita realmente hacer un cambio de fondo. No estamos diciendo que sea bueno, que sea malo, no tiene nada que ver con eso, sino que lo trajo a la presidencia y lo colocó y como se le apoyó
es una parte, pero no es suficiente. Es una parte donde... O sea, llegar no era suficiente. No era suficiente. Y creo que esto no lo sabía él, porque no tenía cómo saberlo, pero no es suficiente llegar, sino ahora es el desempeño, se encuentra con un país en crisis, como lo han tenido otros presidentes, pero él en su carta personal, ese movimiento de Urano, le está pidiendo reestructurar la forma. Una cosa es llegar y otra es entrar a gestionar soluciones y gobernar. No hay que ser astrólogo, pero la carta lo muestra, está teniendo problemas de popularidad. Claro, la gente espera muchísimo de los presidentes y una cosa es campaña y hacer promesas para ganar votos y otra es Tiene que mostrar hacer resultados. cambios en su gobierno, Sí. cambios de gabinete, Sí. cambio de ministros. Sí, y creo que asesorarse de personas realmente o sea, los que tiene son personas con capacidad. Uno de los problemas que se ve él en la casa de las relaciones de cooperación es que no hay un equipo armado sólido. O sea, tiene problemas de equipo, lo muestra Sí, claramente. los astros, pues. Sí, por decirlo claramente, así. de alineamiento. del gobierno, De los ministros. alineamiento. Sí, los ministros. Mira, esto no tiene nada que ver con política. A veces la gente se ofende por opinar, porque cuando un médico mira a un paciente y le dice, usted tiene X enfermedad y se tiene que hacer este tratamiento, no puede mediar esos sentimientos viscerales. Él es una persona bien intencionada que quiere cambios y los cambios empiezan desde él y el grupo que encarna necesitan ¿Y ver por la qué no realidad los del ha país. podido hacer contundentemente en este año? ¿Qué es lo que impide? Bueno, yo tengo que, mirando la carta de él tiene que tomar unas decisiones más basadas en el equipo inmediato de técnicos, no el equipo que lo llevó a la presidencia solamente. Perdóneme si yo trato de traducir eso. Usted, como astrólogo, está diciendo lo mismo que en su momento dijo The Economist, que tenía que separarse de Álvaro Uribe, tomar una distancia. Mira, yo sé que hablar esto es complejo, yo no tengo ningún problema en hablarlo, no tengo ningún tipo de cariz político y mi función es ayudar y opinar y dar una información y cada cual que la saque y la use de la mejor manera. La carta de él sí muestra que el movimiento político que lo apoyó y los líderes son una patica de la mesa, pero no es suficiente para sostenerse. La otra patica de la mesa es con quiénes se rodea, si tienen las habilidades técnicas, y no solamente basta que haya habilidades técnicas, sino que haya un buen trabajo de equipo. A mí me parece que él puede estar bien rodeado, pero no hay una integración de equipo. Y además de tener una integración de equipo, la crisis del país por la dinámica en que venimos del proceso de paz, lo que eso implica, las nuevas FARC que se están rearmando, está pidiendo resultados inmediatos. Tenemos, bueno, me extendería, pero él sí está necesitando y necesitan, lo de Economics es cierto. O sea, ¿se tiene que alejar de Uribe? No, yo no creo que se tenga que ¿O alejar. tomar una distancia? Mira ¿O qué es la lo...? figura que dije, ¿no? Sí, sí, esa es sí. una patica de la mesa. Si le quitamos O sea, esa pata... entonces no- uno podría decir, ¿necesita más que a Uribe? necesita más. Yo creo que no podemos estigmatizar al presidente Uribe ni enfocar, lo dije al comienzo de esta charla, la solución la tienen aquí las comunidades. Necesitamos que el presidente Uribe no tiene la solución y no le podemos cargar esa responsabilidad. Cada uno es responsable de lo que hace y esta es la decisión de 50 millones de seres humanos que vivimos en esta patria. Si le entiendo esa mesa que el gobierno está cojeando. Está cojeando. Sí, tiene las otras paticas sueltas. Entonces, me parece que sí hay una necesidad. Por ejemplo, él ha tenido problemas con el Senado, es obvio. Esas son las relaciones ¿Cómo de es lo de la cooperación. relación con el Congreso? Sí, hay unas relaciones tirantes, hay una dificultad para ponerse... A ver, ¿cómo está la solución ahí? Necesitamos ponernos de acuerdo, no en que pensemos igual exactamente, que tenemos puntos de acuerdo. O sea, como en matemática, los mínimos comunes denominadores, lo que nos une es lo que nos permite solucionar, pero nos estamos parando demasiado en los pulsos de poder, en las diferencias y no estamos avanzando y el país nos está cogiendo ventaja, las necesidades del país nos están cogiendo ventaja. Con todo el respeto, desde mi precaria condición de astrólogo, en el sentido de que ser astrólogo hay una paradigma que hay que quitar, que lo sabe todo, eso no es verdad. Nosotros damos una opinión y hay técnicos que son capaces de aterrizar esa opinión a la realidad y resolverla. Sí vemos que hay una necesidad de hacer unos cambios de fondo, unos cambios de enfoque, pero de ahí a retirar al presidente Uribe me parece que esto no se, la Carta de Colombia muestra que la solución está en Libra. Libra significa las relaciones de cooperación aunque tengamos diferencias y llegar a los puntos comunes para salir adelante. O sea, conciliar sería una palabra clave. Yo creo que la conciliación es a un pedazo, es ponernos de acuerdo realmente. Álvaro Gómez dijo una frase muy interesante y es hay que ponerse de acuerdo sobre lo fundamental. Esa frase me parece que es
profunda en la historia de Colombia, independiente de dónde venga, si nos parece o no. ¿Aparece algo de Iván Duque y el proceso de paz? Sí, la misma dinámica de la carta le muestra por Urano. Urano es lo nuevo, lo que viene. Le está implicando, la misma corte le está diciendo, tiene que seguir adelante con ese proceso. Y eso creo que, es imperfecto, sí. Y la paz, el acuerdo de paz es un peldaño en la escalera del cambio de este país. Hemos también magnificado eso. Hay otras soluciones de fondo. La Carta de Colombia del Movimiento de Plutón habla de cómo vamos a arreglar la corrupción. Eso es más importante. Nos estamos volcando a un exceso del acuerdo de paz, que también hay que revisar y tenemos al señor Santrich, no podemos seguir así en esa burla, pero tampoco podemos echar para atrás reversa porque la historia nos está llevando hacia adelante. ¿Y la polarización del país? Eso es algo muy delicado acá. Giovanni habla del nodo sur. ¿Qué es el nodo sur? Es donde quedamos atrapados inconscientemente. La luna, que son las emociones, está en Aries, que es el guerrero, en el nodo sur, que es el pasado. Vivimos agarrados como perros y gatos. Todos los recursos del país están yendo para una guerra. ¿Para sostener qué? ¿Una guerra? Entonces necesitamos mirar al otro lado, que sí traemos una guerra. Ese es nuestro pasado. No lo podemos ignorar. Y sobre ese pasado necesitamos empezar a mirar hacia el futuro. El presidente Iván Duque tiene una oportunidad de oro para mirar hacia el futuro. Él no va a poder hacer todo el cambio. Sería imposible en 4 años reestructurar una historia desde 1810 para acá. Nosotros tampoco le podemos cargar a un presidente toda la culpa. No se trata de culpar, se trata de ver objetivamente. Él tiene la posibilidad de, por su juventud, por su dinámica, por su formación, por la gente que se rodee, pero sobre todo por la capacidad de poder dar soluciones. Es que necesitamos soluciones. Y ahí estamos teniendo dificultades. Pero está teniendo la dificultad es de él. Hay una parte que es interna, eso sí ya le corresponde a él. Hay una parte que es obvio que es interna. Mira, todo ser humano y cualquiera de los que está aquí que tenga 40 años o más de 40 años. ¿Cómo está en lo personal Iván Duque? Bueno, yo respeto mucho la vida personal sobre todo de él. Por ejemplo, de salud, por preguntar algo. Mira, yo ese tipo de preguntas las prefiero tratar con el permiso de la persona. Claro. Porque es su vida privada y ahí sí no me meto. Pero usted hablaba antes de que Jairo le preguntara eso, que por supuesto no vamos a entrar en eso. Algo que es interior. ¿Qué es lo interior? Él está en una necesidad interna de decir, necesito cambios. Todo ser humano. Pero él se da cuenta que necesita cambios o no. Claro. Lo que pasa es que esos cambios requieren tiempo y además hay una gran presión externa. O sea, entendámoslo también. Está entre la espada y la pared. O sea, Duque está entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared es en el sentido de que él tiene unos compromisos. Él subió a la presidencia con unos compromisos. Llega a la presidencia y se encuentra con unos retos y unos señores problemas que por más que yo traiga compromisos, tengo que empezarlos a resolver. Claro. Ese es el entre la espada y la pared. ¿Qué hago? La popularidad, por ejemplo, por eso se cae, porque la gente no ve al otro día ya las soluciones. Obvio que se van a tomar tiempo, pero hay que caminar en esa dirección. Déjeme ir por el lado del desempleo, que entiendo que... ¿Cómo? Dígame. Que sería bueno que le preguntemos a Giovanni. Sí, ahí vamos con Giovanni, sino que no quería interrumpir esto, que era lo que estábamos hablando con respecto al presidente Duque. Giovanni, temas como el desempleo, como la inseguridad, ¿aparecen en esos análisis que ustedes han hecho desde la astrología? Vicky, déjeme hacer una pausa antes de responderle concretamente esas preguntas. Yo vengo trabajando justamente la parte del proceso de paz en Colombia desde hace ya más de 15 años. Incluso publiqué un libro que se llama El proceso de paz en Colombia a la luz de la astrología horaria, y también publiqué un libro de la primera presidencia de Álvaro Uribe Vélez, donde analizaba los pormenores de esa presidencia, como también del proceso de paz del Caguán, que fue un proceso que no falleció, sí, puede decir que falleció. Exactamente. Pero mire, lo que pasa es que en la Carta de Colombia vamos a tener un problema, y lo hemos tenido y lo vamos a tener. Resulta que hay un planeta que significa la paz, se llama Venus, y hay un planeta que se llama Marte y es el planeta de la guerra. Justamente al momento en que Colombia nace como república, esos dos planetas están ubicados en dos signos donde se consideran bastante débiles. La debilidad significa exigencia mayor. Es casi que imposible conciliar una paz con un planeta que se llama Venus en Virgo, porque en Virgo siempre hay un interés que es insaciable y no hay forma de suplirlo completamente.
O sea, Virgo es una necesidad de repartir las cosas de la mejor manera posible y la verdad es que no alcanza para todos. Entonces, los que no alcanzan a recibir del proceso de paz el beneficio, entonces, ¿qué hacen? Se van al lado de Marte y Marte ya es la guerra. Entonces, nosotros tenemos un conflicto de paz y guerra debilitados. O sea, el debilitamiento significa que sencillamente la guerra no es controlable en términos así como negociables. No, lastimosamente nuestro país tiene una alternativa de vencer al enemigo y es una pena que tengamos que confrontar eso en la realidad. O sea, hay que poner al enemigo prácticamente en una posición totalmente derrotada para que entienda que irse al lado de Venus significa por lo menos obtener al menos un tipo de beneficio. Entonces tenemos ese lío y lo tenemos desde 1810 y todavía lo tenemos. O sea que armar un país definitivamente con una paz duradera, una paz verdadera, no es fácil. No es fácil porque no alcanza para todos. Estábamos hablando del desempleo, oiga, Iván Duque está cumpliendo 43. Sí, 43 años. Sí. Me estaba diciendo usted que entre los 42 y los 46 son los mayores cambios. A ver, la crisis de la mitad de la vida, que la produce en la astrología varios movimientos, uno de ellos Urano, que encarna el cambio, lo nuevo y también el caos. La mitad del ciclo son 42 años, entonces él está entrando entre los 42, 46 años, más otros movimientos que hay ahí en la carta de Plutón, de Neptuno, que no voy a entrar a confundirlos con eso, sino lo voy a poner en términos de la realidad, está en un replanteamiento del enfoque de vida. Y a él lo cogió, como lo coge a cualquier persona en esa edad. En esa edad hay separaciones, hay cambios de profesión, hay reorientaciones, cambio de sentido de vida. Él lo cogió ejerciendo la presidencia de Colombia. ¿Eso qué significa? Pues que él hace parte, el ser que encarna es lo que el país necesita, un replante. O sea, nosotros vemos en Iván Duque lo que necesitamos como país, como alma grupal, por decirlo de alguna manera. Necesitamos replantear nuestra vida. Él tiene una gran capacidad, es una persona muy bien formada. Como ser humano seguramente tiene cosas, deficiencias, defectos como los tengo yo y como los tiene cualquiera, pero está manejando no cualquier barco, y lo que acaba de anotar Giovanni es que la paz, que vamos a tener que llegar a un acuerdo de paz entre los colombianos, y es que la paz que yo quiero no es la paz del vecino. La Carta de Colombia muestra es lleguen a los mínimos comunes denominadores para que podamos salir de este círculo vicioso. Y esos mínimos comunes denominadores en la Carta de Colombia son salud, educación, alimentación, tierra, porque aquí hay un problema de fondo con las tierras, las guerras tienen que ver con eso aquí en este país. Y el presidente Iván Duque está en ahí sí, como decía su mentor, seguridad. Eso es muy importante. Claro, si no hay educación, economía, pues vamos a tener problemas de seguridad. Entonces estamos en una encrucijada, y una encrucijada indica un cruce de caminos y la necesidad de salir de este atolladero. Él tiene una encrucijada en el alma, como decía su mentor hace un tiempo, y es, ¿qué hago? ¿Sigo los dictámenes de la gente que me llevó a este punto y que él está aliado? Y no significa, como yo veo en la Carta de Colombia, una traición, sino que su ser individual se exprese, que él ponga su ángel. Algo que se le está criticando al presidente Duque es que no se le ve el ángel, no se le ve... ¿Pero lo tiene? Yo creo que sí lo tiene. Esta crisis lo está obligando a sacarlo. ¿Qué se lo está opacando? Yo creo que la indecisión. ¿Sí? ¿Es indeciso? Indecisión en el sentido que él sabe en su interior que hay que asumir algunos cambios. ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué no los hace? Habría que preguntárselo personalmente, pero creo que es... pienso personalmente, me puedo equivocar, que le falta de pronto decir, sí tengo que... Yo no llamaría a desmarcarme, sino aportar la forma personal de resolver la situación. Es decir, frente a las personas que lo han llevado al poder, una cosa es llevarlo y otra es administrarlo. Y él, a ver, creo que una buena ayuda que él puede tener, viendo su carta, es rodeándose de gente que es técnica y está demostrada en su hoja de vida pública, que son muy buenos gestores y que tienen la capacidad de resolver. Dejarse asesorar por ellos y implementar los recursos y tener una muy buena comunicación en esos equipos, porque vemos pujas de poder y vemos ahí en la carta que no hay una buena coordinación. Si eso se logra corregir, podemos empezar a tener algunos resultados. Numeral, les pregunto a los astrólogos. Me están diciendo, Giovanni, que por favor si nos puede hablar del tema del desempleo. Ok. Bueno, mire, hay un sector que es el que maneja la parte pública y profesional, tanto de
de las personas individuales como también de las personas colectivas. Estamos hablando del sector número 10, es el sector de la profesión. Lo que sucede es que el significador, el planeta que significa el empleo en Colombia en este momento está viviendo un retroceso, nosotros lo llamamos retrógrado. Hasta que ese planeta no deje de estar retrógrado, no habrá una reacomodación del empleo en Colombia. Aproximadamente Júpiter regresará directo ahora en agosto, justamente. Entonces, la política de cómo superar o cómo mejorar en el desempleo que tenemos en este momento, porque escuché que aumentó. Júpiter viene retrogradando, ya completa como 3 meses en su proceso de retrogradación, ahora en agosto vuelve a ser directo. Y esa es la oportunidad que tenemos de que se enderecen políticas, de que se establezcan nuevos parámetros para hacer que el empleo vuelva a ser algo optable en Colombia, ¿no? Que las personas no sigan saliendo y regresen a sus casas sin encontrar ninguna opción. Júpiter es el que controla la expectativa pública y profesional en nuestro país. Júpiter es muy bueno en el sentido de que genera expectativas grandes. O sea, hasta ahí tenemos una expectativa de decir, bueno, como país podemos generar grandes posibilidades de nuevos empleos, pero Júpiter también nos vincula con la parte internacional. O sea, necesitamos efectivamente crear políticas internacionales para generar mejor comercio, para mejorar mejor participación de Colombia en los mercados internacionales. Júpiter se invita a que haya una legislación que facilite que se pueda invertir en Colombia, que se pueda abrir empresa en Colombia. Júpiter nos pone frente a la expectativa de cómo lograr los mejores empleos y Júpiter dice a través de la educación. O sea, el gran problema del que adolece Colombia es que para muchos puestos no hay las personas capacitadas. Hay personas capacitadas para hacer trabajos básicos, pero realmente las empresas están necesitando profesionales en muchas especialidades y Colombia no los tiene. Entonces tenemos que mejorar, abrirnos más a la comunidad internacional, atraer más los mercados internacionales y lograr un mejoramiento en la capacidad educativa de los que van a ocupar esos puestos como profesionales. Y eso lo representa Júpiter en el nacimiento de Colombia. Y ahora está retrógrado. Solo hasta que ese planeta vuelva directo, habremos de tener expectativas de algo que realmente pueda ser ejecutable. Con un planeta retrógrado lo que sucede es que se gasta mucho más tiempo y finalmente no se implementa nada. Un planeta retrógrado es simplemente perder tiempo. Sí, 12:47. Aprovechemos antes de perder el tiempo para preguntarle, Martín, por James Rodríguez. James Rodríguez, que me lo encargó Alberto Casas. Bueno, mira, él está pasando sobre los 27, 28 años de edad, una etapa que tiene que ver con la maduración de la personalidad, donde el ser humano, en este caso James, muchas de las expectativas y sueños que traía se ven confrontadas con la realidad. Eso tiene por objeto, así nos parezca incómodo, que él aterrice un poco más a la realidad. Él es una persona muy brillante en el campo deportivo, pero tiene un entrenador, él es de Cáncer también, tiene a Saturno y a Plutón frente a su Sol, y ese es el señor Zidane. Y el señor Zidane está exigiéndole, se le opone. Aparentemente eso es un conflicto de poder porque Zidane también es Cáncer. Entonces es quien brilla más. Sin embargo, para el desarrollo de James, el encontrarse de nuevo con Zidane lo pone en un nivel de exigencia y también a reconocer que él no es el centro del escenario. No la tiene fácil, porque las mismas circunstancias, o sea, no hay que ser astrólogo, la carta lo que muestra refleja las circunstancias. Claro. Vuelve otra vez donde el personaje que no quería volver a enfrentarse con su sombra, el que tiene el poder ahí es el director técnico. Creo que una alianza entre los dos les es útil, porque Zidane está teniendo malos resultados, también tiene el ciclo de Plutón de Saturno encima. Así como tuvo un momento de crecimiento, ahora tiene un momento de bajada. Y ambos se encuentran en ese punto donde o se alían para ayudarse o simplemente James queda por posición supeditado al otro y el otro no lo va a poner, no está en sus planes. Y así ha estado. Así ha estado. Y entonces uno diría, bueno, ¿por qué no se va a otro equipo? Porque está amarrado de Zidane o del Real Madrid, que realmente no lo deja mover, ni lo suelta para que haga su vida. Pero eso es como un planeta desgraciado encima de James. No hace ni deja hacer. Claro, a ver, no es un planeta desgraciado, es un aprendizaje evolutivo donde le dice, señor James Rodríguez, voy a usar un término técnico que yo sé que no entiende, se llama el Sol en el nodo sur. El nodo sur es lo que a uno lo atrapa y no avanza y cree que avanza. Y el Sol es yo. James traía un yo
que se lo hemos patrocinado en Colombia, que es mejor que Falcao. Todo eso es verdad, pero dentro del equipo del Real Madrid, él no es el único sol. ¿Ves? Entonces no es suficiente ser en Colombia James Rodríguez un gran jugador, que lo es, y lo ha demostrado, pero integrado a un equipo donde hay los galácticos, les dicen, ¿no? Entonces es otra cosa. Claro, ahí hay un tema de rivalidades, de celos, pero para él, si lo vamos a mirar más allá del momento, es un gran aprendizaje de vida, lo está madurando, lo está llevando a consolidarse como ser humano. No estamos mirando para el momento no la tiene fácil, es lo que hay ahí. Puede tener algún desempeño, alguna capacidad, y ojalá si estuviera ahí James Rodríguez al lado diría, busca la manera de llegar a un acuerdo a través de un intermediario, o lo sacan y lo sueltan, o Zidane le permite algún tipo de juego. De lo contrario, Saturno le está enseñando a ser paciente, a esperar o a estar frenado. Vienen unas elecciones regionales, 27 de octubre, estamos viendo que la política se calienta. Numeral, les pregunto a los astrólogos, ¿saben algo de lo que va a pasar en Bogotá en octubre 27? Digo, Alcaldía de Bogotá, Giovanni, ¿sabe algo? Bueno, Vicky, los procesos electorales en cualquier país están dominados por la luna, que es el significador básico del electorado. Cualquiera fuese la condición electoral, la luna de nosotros está dentro de la casa 10. La verdad, yo soy de la opinión de que el electorado en últimas vota, pero no elige. Siempre hay una expectativa de que terminan ganando o representándolos la persona que a veces menos esperaban que lo representara. Ese es el factor luna en casa 10 de Colombia. Hace que el electorado vaya, asista, pero finalmente, ¿cuál es el resultado? ¿Ves? Entonces, la verdad es que en Colombia nos jugamos siempre una expectativa de emocionarnos mucho con esa posibilidad de que va a ganar de que vamos a elegir pero finalmente, ¿quién gana? Esa es la respuesta siempre allí en todos los procesos electorales en Colombia, mientras tengamos esa luna en Aries casa 10, sí, que es lo que manejamos aquí en Colombia desde el nacimiento de nuestro país. Mire, nos están cascando, ¿no? Además de estarnos haciendo preguntas y demás, este es un foro libre, entonces nos cascan. ¿Qué? ¿Cómo es posible que estos charlatanes, que descarados, que no, porque hacen este programa y tal? Pero yo defiendo este programa diciendo lo siguiente: siempre tenemos puntos de vista diversos. Este es un punto de vista diverso, diferente al de los políticos que vienen todos los días, al de los judiciales, al de los abogados. Perdón, y yo le voy a decir, Martín, aquí somos muy, ¿qué será? ¿Eso será como hipocresía o será qué? Porque ¿cuántos políticos, no me vaya a decir nombres que entiendo que usted no los puede decir, pero cuántos políticos de este país, por ejemplo, lo consultan a usted? Les hablo claramente, presidentes. Bueno, ya con eso les respondo. Presidentes, candidatos, líderes de multinacionales. Hay una frase muy famosa de un multimillonario en Estados Unidos, J.P. Morgan: para ser millonario no se necesita un astrólogo, para ser multimillonario se necesita astrólogos. Yo no caigo en ese tipo de juego de que la astrología tiene que ser y que tenemos que cumplir. No soy determinista. Mi papel... Pero me fascina que le digan. ¿Para qué lo consultan? Las líneas básicamente, ¿para qué lo consultan? Y van allá y es ¿para qué? La consulta se mueve en un espectro donde el ser humano necesita mejorar sus ingresos, mejorar su vida sentimental, mejorar su proyecto de vida, y en algunos casos hay cuestionamientos profundos del sentido de vida, donde dice yo tengo todo, pero necesito aportar más. ¿Qué más puedo aportar? Entonces, en una organización se los voy a hablar como ocurre en la consulta, donde dicen, estamos en un momento crítico, nombramos a fulano y no salimos. ¿Qué pasa? Entonces aplicamos, levantamos la carta de la organización, miramos qué hay en el origen, en qué momento de la vida la organización está, como decir, la vida del presidente Duque hoy, cómo está y qué le toca, y cuáles son los puntos de salida. Entonces la astrología, y hacemos claridad, esto no es charlatanería, no es brujería, es un método de conocimiento muy antiguo, nos da y nos aporta, ante todo, es información. Por favor, nos aporta información. Es como cuando vamos donde un médico y el médico hace un diagnóstico. El solo diagnóstico no es suficiente, el paciente se tiene que tomar los remedios con juicio. La astrología aporta informaciones en nuestro papel y sobre la información se toman correctivos. Si esos correctivos no se toman, no podemos culpar a los astros. ¿Quiénes van más, hombres o mujeres?
El sexo femenino es más sensible en el sentido de buscar más este tipo de ayudas, pero menciono el número 1 de organizaciones, presidentes de organizaciones que inciden sobre 40.000 empleados, por ejemplo. De ese tamaño es. Entonces, la luna en Aries que hablaba aquí nuestro amigo Giovanni, es eso que acaban de publicar ahí. Nosotros tenemos una conducta visceral inconsciente que no nos ha dejado progresar, y es al que opina diferente y no me parezca hay que matarlo o hay que matonearlo. El nodo norte, que es en astrología, es lo que la vida nos obliga a desarrollar. Este conflicto es: escuchemos, aunque no estemos de acuerdo, y pongámonos de acuerdo sobre los puntos que nos sirven a todos. Esa es cierro mi intervención con eso. Pues mire, somos la tendencia número 2. A esta hora les pregunto a los astrólogos. Y la tendencia número 4, numeral astrólogos en la W. Nos hubiera gustado quedarnos más tiempo, conversar sobre más cosas. Es un punto de vista. Es un punto de vista. Hombre, no podemos ser tolerantes en escuchar un día un punto de vista distinto al nuestro. Claro. No estamos diciendo ustedes tienen que creer, ni tienen que ir donde los astrólogos, ni nada de eso. Estamos diciendo, hay un grupo de señores que se dedican a la astrología, se reunirán el sábado, han hecho un análisis sobre política desde su forma de conocer o percibir el mundo, que es la astrología, y es esto lo que están diciendo. ¿Cuál es el problema? ¿A quién le estamos haciendo daño? Sí. ¿Cierto? Claro, por eso la invitación es a que podamos, en la Carta de Colombia, la solución es que podamos construir una comunidad. Y les voy a dar un ejemplo donde tenemos comunidad y no hay problema. Gana la selección Colombia. Los de la extrema de un lado, la extrema del otro, los que no tienen partido, los que sí tienen partido, los que creen en la reunión, todos nos abrazamos en el Parque La 93, el gol de James ante Uruguay, ¿no? Eso es lo que tenemos que desarrollar en este país, y el fútbol, por eso nos está ayudando, el fútbol nos está ayudando a dar ese paso. No es suficiente ganar un partido de fútbol, tenemos que ganar este partido ante la vida, ante estos retos. Necesitamos unirnos en una emoción profunda que nos produzca bienestar real. Eso es Venus, bienestar. Óigame, muchas gracias, Giovanni, por estar con nosotros desde Cali a esta hora. Y una cosa, Martín, no me diga el nombre tampoco, pero usted le predijo un atentado a un personaje que tú y yo sabemos. Sí. Y además también le predijo que no iba a ganar. No me gusta hablar de predicción porque queda uno como un brujo. Simplemente ¿sí? Uno observa, uno advierte. Y además en la astrología antigua se dice el sabio domina su estrella, la persona que no tiene el conocimiento es dominado por ella. Tradúzcalo en términos de la vida cotidiana. Si yo no tengo en cuenta las circunstancias, pues me estrello. Si yo tengo en cuenta las circunstancias, me modulo y puedo regular. Puede ser un mundo loco para algunos, pueden creer unos, otros no. Un punto de vista distinto hoy. Yo les advertí que era un programa loco. Este fue un programa loco. Mira, gracias, la idea, Martín. Vicky, no es creer, sino que los invitamos a constatar, a verificar. Tenemos que dejar de creer o no creer, sino constate, verifique y sobre todo lo que le sea útil, aplíquelo. Lo que no sea útil, así sea muy bueno, deséchelo o déjelo a un ladito mientras lo entiende o deséchelo. Gracias, Giovanni, por estar con nosotros a esta hora desde Cali. Vicky, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Esta es la W en un programa loco.